El murmullo de la opulencia tiene un sonido particular. Es una mezcla del tintineo de copas de cristal, risas ensayadas que flotan como burbujas de champán, y el suave rasgueo de un arpa escondida en algún rincón florido. Ese era el sonido que llenaba el patio principal de la Hacienda La Escondida, un lugar donde los ricos de Jalisco venían a celebrar la vida, el amor y sobre todo a sí mismos. Era la boda de mi hermana Belén, y el aire olía a nardos y a dinero viejo. Mi nombre es Inés, tengo 45 años y esa noche llevaba un vestido color esmeralda, sencillo pero elegante, el único realmente caro que poseía. Lo había comprado para una feria de licores en Alemania, no para esto. Mis manos, acostumbradas a la tierra y al acero de los alambiques, se sentían extrañas sosteniendo un pequeño bolso de noche. Me acerqué con el corazón encogido al gran caballete de madera labrada, donde un cartel con caligrafía dorada anunciaba la distribución de las mesas. Busqué mi nombre, Inés Torres, entre la lista de tíos lejanos y socios comerciales. Lo encontré. Estaba al final, casi como una nota al pie de página, escrito con una tinta ligeramente más pálida que el resto. Mesa 18. Mis ojos recorrieron el mapa del evento. Las mesas del 1 al 10 rodeaban la pista de baile como una corte real. Las del 11 al 17 se esparcían por los jardines iluminados. Y luego estaba la 18. Un punto solitario, un lunar aislado en el extremo más alejado del plano, pegado a un rectángulo que simplemente decía cocina. Sentí una punzada fría en el estómago, un dolor familiar que me conocía desde la infancia. No era un error. En mi familia los errores nunca lo eran. Eran mensajes. Comencé la larga caminata a través del patio, sintiéndome como una impostora en mi propio vestido caro. Pasé junto a mesas adornadas con orquídeas blancas, donde la gente me sonreía con esa cortesía vacía reservada para los desconocidos. Nadie me detuvo, nadie me llamó. Y entonces la vi, la mesa 18. No era una mesa, era un destierro. Una mesa redonda, más pequeña que las demás, cubierta con un mantel ligeramente arrugado y sin el elaborado centro de mesa floral. Su única decoración era un salero y un pimentero. Y su ubicación era una obra maestra de la crueldad pasivo-agresiva. Estaba literalmente a 1 metro de las puertas dobles y batientes de la cocina. Me senté alisando la falda de mi vestido. Cada pocos segundos, las puertas se abrían con un violento vaivén, liberando una ráfaga de aire caliente, el olor penetrante a grasa quemada y el estruendo de platos y sartenes. Oía los gritos de los chefs, las órdenes ladradas a los meseros. Cada vez que un camarero entraba o salía a toda prisa, su cadera o su charola chocaban con el respaldo de mi silla, haciéndome sobresaltar. Era imposible mantener una conversación, aunque no había nadie con quien hablar. Estaba sola. Me habían sentado sola en la mesa del ruido y los olores, la mesa del servicio, la mesa de los invisibles. Era una humillación calculada, diseñada no para herir, sino para borrar, para recordarme mi lugar. Y mientras el arpa seguía tocando su melodía dulce y distante, yo estaba allí, en el epicentro del caos y el desprecio, sintiendo cómo el murmullo de la opulencia se convertía en un grito ensordecedor en mi cabeza. Pasaron quizás 20 minutos, un lapso de tiempo que se sintió como una pequeña eternidad en mi isla de la ignominia. 20 minutos de sonreír a la nada, de fingir que estaba fascinada por el patrón del mantel. Entonces los vi acercarse. Mi hermana Belén, la novia, parecía flotar sobre el césped. Su vestido, una creación de encaje y seda que costaba más que mi coche, brillaba bajo las luces colgantes. A su lado, su flamante esposo, Aarón,
alto, guapo, con un traje a medida y una sonrisa que parecía patentada. Eran la pareja perfecta, el epítome del éxito sin esfuerzo. Belén se detuvo frente a mi mesa, su rostro una máscara de dulce preocupación. «¡Ay, Inés!», exclamó, su voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan su acto de bondad. «Perdón, hermanita, acabo de ver esto. ¡Qué horror!». Seguro que fue un error del organizador de la boda. Con tanta gente, ya sabes, se le debe haber pasado. Su mirada, sin embargo, no contenía ni una pizca de disculpa. Era la misma mirada condescendiente que me había dedicado toda la vida, la de la hermana bonita y popular a la hermana mayor, la seria, la aburrida. Aarón simplemente sonrió, una inclinación de cabeza que era más un gesto de reconocimiento a un mueble que un saludo. No dijo nada, no necesitaba hacerlo, su silencio era elocuente. Antes de que pudiera responder con la dignidad que me quedaba, mis padres se materializaron a su lado, como si hubieran estado esperando la señal. Mi madre, Lupe, se apresuró, sus pulseras de oro tintineando nerviosamente. «No hagas corajes, mija», me susurró, tocándome el brazo con una mano temblorosa. «Tú eres muy tranquila, no te fijas en estas cosas. Lo importante es que estás aquí, celebrando con tu hermana». Su intento de apaciguar la situación solo echaba sal en la herida. Me estaba pidiendo, como siempre, que me tragara la ofensa, que fuera la tranquila, la que no daba problemas. Mi padre, Arturo, se mantuvo un paso atrás, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en un punto lejano sobre mi cabeza. Evitaba mis ojos a toda costa. «¿Ya te sirvieron algo de tomar?», preguntó al aire, una pregunta tan impersonal que podría habérsela hecho a una estatua del jardín. «Estoy bien», respondí, mi voz sonando extrañamente serena. «La vista a la cocina es entretenida». Un silencio incómodo se instaló. Belén forzó una risita. «Ay, Inés, siempre con tus bromas. Bueno, tenemos que seguir saludando. Te vemos al rato». Y así, la comitiva real se alejó, dejándome de nuevo en mi puesto de avanzada junto al campo de batalla culinario. Observé cómo se alejaban, riendo y abrazando a otros invitados. No era un error, era una declaración de principios. Era la materialización de cómo me veían, una pieza funcional pero sin importancia, alguien a quien se puede arrinconar junto al área de servicio porque, al fin y al cabo, ella no se fija en esas cosas. Y en ese momento, rodeada por el estruendo de la cocina, tomé una decisión silenciosa. Ya no me tragaría más ofensas. No haría una escena, no esa noche. Mi venganza sería, como mi trabajo, un proceso lento, cuidadoso y absolutamente devastador. El vaivén de las puertas de la cocina se convirtió en un metrónomo que marcaba el ritmo de mis recuerdos. Cada golpe metálico me transportaba más y más lejos de la falsa alegría de la hacienda, hacia los pasillos de mi propio museo del dolor. Me vi a mí misma 12 años atrás, en el funeral de mi esposo Javier. El aire olía a crisantemos y a la tristeza rancia de un futuro robado. Recuerdo el peso de la mano de mi padre sobre mi hombro, un peso que no pretendía consolar, sino dirigir. Pero el recuerdo más nítido no era del funeral, sino de una cena familiar meses antes de que la enfermedad se llevara a Javier. Estábamos todos en casa de mis padres. Javier, con su optimismo incorregible, les estaba contando sus planes para nuestro pequeño terreno en las afueras de Tequila. No era mucho, unas cuantas hectáreas que su abuelo le había heredado, pero para él era el lienzo de su obra maestra. «Vamos a tener nuestra propia destilería, Arturo», le decía a mi padre, sus ojos brillando. «Pequeña, artesanal».
Haremos el mejor tequila que este pueblo haya probado. Lo llamaremos Agave del Alma. Mi padre masticaba lentamente su filete. Dejó los cubiertos a un lado con una deliberación que presagiaba una sentencia. «Javier», dijo, y el «con todo respeto» que siguió fue la antesala del insulto. «Nunca saldrás de pobre con esas plantas. La gente como nosotros no construye imperios. Vende esa tierra». «Compra un taxi. Eso es un negocio seguro. Lo tuyo es un sueño guajiro». Vi cómo la luz se apagaba en los ojos de Javier. No discutió, nunca lo hacía, simplemente asintió, una sonrisa triste dibujada en sus labios, y cambió de tema. Esa noche, de vuelta en nuestra modesta casa, me dijo: «No lo entienden, Inés, no ven lo que yo veo, pero no importa, te lo demostraré a ti, a nosotros». No tuvo tiempo de demostrarlo. El recuerdo se disolvió y fue reemplazado por la escena después del funeral. La misma sala, las mismas caras, pero sin Javier. Yo estaba sentada en el sofá, entumecida. Mi padre se sentó a mi lado. Esta vez su tono era suave, paternalista, el tono que usaba cuando estaba convencido de tener la razón absoluta. «Inés», dijo, «ahora tienes que ser práctica. Vende esa tierra inútil, te darán 4 pesos por ella, pero es mejor que nada. Vente a vivir con nosotros un tiempo. Tu hermana Belén te puede ayudar a encontrar un trabajo de recepcionista o algo así. Eres mujer, sola con una hija, no puedes manejar un rancho». Belén, que entonces era una adolescente, añadió desde el otro lado de la habitación: «Sí, hermanita, papá tiene razón. Guardar esa tierra solo te traerá más problemas». No era una oferta de ayuda, era una orden de rendición. Era la confirmación de su veredicto. Mi esposo era un soñador fracasado, y yo, su viuda, una incompetente que necesitaba ser rescatada. Me estaban pidiendo que enterrara el sueño de Javier junto con su cuerpo. Y en ese momento de dolor profundo, una pequeña llama de desafío se encendió en mi interior. «Lo pensaré», dije, sola para terminar la conversación. Pero ya sabía la respuesta. No vendería, no me rendiría, protegería ese sueño guajiro con mi vida si era necesario. Era lo único que me quedaba de él. La risa estridente de una prima lejana me sacó de mi trance. La boda continuaba, ajena a mi viaje por el pasado. Sentí las lágrimas picando en mis ojos, una mezcla de dolor viejo y rabia fresca. Para anclarme, para no derrumbarme allí mismo, en la mesa del exilio, hice lo que siempre hacía cuando el mundo exterior se volvía demasiado hostil. Me refugié en mi mundo secreto. Deslicé la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. No era un aparato ostentoso, sino una herramienta funcional. Navegué hasta una carpeta discreta en la pantalla de inicio, una sin nombre, y la abrí. Dentro, un solo icono, un círculo azul sin ninguna imagen. Toqué el círculo. La pantalla me pidió un patrón de desbloqueo, una compleja figura de 10 puntos que había memorizado hasta poder dibujarla en sueños. Luego, una segunda capa de seguridad, reconocimiento facial. Y entonces se abrió. La aplicación de Agave del Alma. Era mi santuario, mi centro de mando. Una interfaz limpia, diseñada a medida, que me mostraba en tiempo real cada aspecto de mi operación. Niveles de inventario, estado de la fermentación, logística de envíos y mi sección favorita, finanzas. Con el corazón latiéndome con fuerza, abrí el informe de cierre del trimestre. La pantalla se llenó de gráficos de barras y números en verde. Mis ojos buscaron la última notificación. Allí estaba, un correo electrónico con la etiqueta «Confirmado» de mis socios en Singapur. El contrato con Celestial Resorts, una de las cadenas de hoteles más lujosas de Asia, estaba firmado.
Un pedido de 10,000 cajas de mi tequila añejo cristalino para ser distribuido en sus 22 propiedades de ultra lujo. Deslizar la pantalla hacia abajo, pasando por alto los detalles legales hasta llegar a la cifra final. El valor del contrato. Un número con tantos ceros que parecía irreal. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina de la noche, se dibujó en mi rostro. Incliné la cabeza, mirando la pantalla como si fuera un retrato. Susurré, tan bajo que ni yo misma pude oírme, las palabras que le debía a mi esposo. Lo logramos, mi amor. ¿Ves? No era un sueño guajiro. Es real. Lo hicimos real. Levanté la vista. A unos metros, mi padre reía a carcajadas con uno de sus amigos, dándole una palmada en la espalda. Belén y Aarón bailaban en el centro de la pista, el foco de todas las miradas. Ellos vivían en su realidad de apariencias y desprecio. Y yo, sentada junto a la cocina, sostenía en la palma de mi mano una realidad diferente. Una realidad de 15 millones de dólares construida sobre la tierra que ellos llamaron inútil y el sueño que llamaron fracasado. El contraste era tan brutal, tan deliciosamente irónico, que por un momento la humillación se transformó en una sensación de poder puro y silencioso. Ellos podían tener la fiesta, yo tenía el imperio. El poder es un vino que se debe beber a sorbos. Un solo sorbo de esa victoria silenciosa me dio la fuerza para soportar otra oleada de recuerdos amargos. La imagen de mi hija, Sofía, a los 13 años, apareció en mi mente con una claridad dolorosa. Sofía había heredado la sonrisa de Javier, pero también su dentadura imperfecta. La ortodoncista nos había dado el presupuesto para los brackets, una suma que en aquel entonces me pareció astronómica. Era una época difícil. Los primeros años de Agave del Alma habían sido una sangría constante de dinero. Cada peso que ganaba de mis trabajos de contabilidad de medio tiempo se reinvertía en la tierra, en levadura, en una barrica de segunda mano. No tenía ahorros. Con el corazón en un puño y la vergüenza quemándome la cara, fui a ver a mis padres. Era la primera y única vez que les pedía dinero. Les expliqué la situación, les mostré el presupuesto de la dentista. Es por la salud de Sofía, no es vanidad, les supliqué. Mi padre se ajustó las gafas y miró el papel como si contuviera una enfermedad contagiosa. «Es mucho dinero, Inés», dijo con un suspiro de mártir. «Las cosas no están fáciles ahora. Acabamos de pagar la anualidad del club. Ya veremos qué se puede hacer». Mi madre fue más directa. «Quizás si no gastaras tanto tiempo y dinero en ese campo de plantas, tendrías para estas cosas», dijo, su voz afilada con una crítica que no se molestaba en ocultar. Me fui de su casa con las manos vacías y la dignidad por los suelos. Durante las siguientes semanas trabajé día y noche. Tomé trabajos extra, vendí las pocas joyas que me quedaban de mi madre. Finalmente, reuní el dinero para el pago inicial de los brackets. 2 semanas después de esa humillante petición, mi madre me llamó, su voz rebosante de una alegría que rara vez me dedicaba. «Tienes que venir a la casa. Tenemos una sorpresa para Belén». Fui, por supuesto, porque eso es lo que hacía la hija obediente y tranquila. Al llegar, encontré a toda la familia reunida en la entrada. Y allí, estacionado frente a la puerta, había un coche compacto de color rojo brillante, adornado con un enorme moño dorado. Era el regalo de graduación de preparatoria para Belén. «¿No es precioso?», chilló mi madre. «Tu padre y yo decidimos que nuestra princesita se merecía un premio por sus buenas calificaciones». Belén corrió a abrazarlos, llorando de felicidad. Mi padre la miraba con un orgullo que nunca me había dirigido a mí.
Me quedé parada a un lado, aplaudiendo con el resto, una sonrisa congelada en mi rostro. Nadie pareció notar la ironía. Nadie pareció recordar que las cosas no estaban fáciles. En ese momento entendí la economía de mi familia. No se basaba en el dinero, sino en el valor percibido. Belén, la hija prometedora y popular, era una inversión. Yo, la viuda terca con un campo de agaves, y mi hija con los dientes chuecos, éramos un gasto, una carga. Y esa noche, en la boda, mientras veía a Belén bailar con su caro esposo en su cara fiesta, el recuerdo de ese coche rojo y los brackets de mi hija me quemaba por dentro como el tequila más fuerte. Mi teléfono vibró sobre la mesa, sacándome de la espiral de amargura. Era un mensaje. Lo abrí sin muchas esperanzas, esperando que fuera otro recordatorio de algún pago de proveedores. Pero no lo era. Era de mi tío Vicente. ¿Sigues viva ahí atrás o ya te barrieron con los restos de la cena? Una pequeña sonrisa se escapó de mis labios. Mi tío Vicente, el hermano menor de mi padre, era la oveja negra de la familia. Un hombre que había cometido el imperdonable pecado de decirle sus verdades a mi abuelo y forjar su propio camino. Tenía un pequeño taller mecánico en Guadalajara. Vivía sin lujos, pero con una honestidad brutal que el resto de la familia confundía con amargura. Para mí era un faro. Casi, le respondí. Pero la música de las ollas es mejor que la del arpa. Casi de inmediato, mi teléfono empezó a sonar. Era él. Me levanté, sintiendo por primera vez un propósito esa noche, y caminé hacia los jardinos, buscando un rincón oscuro, lejos de las miradas curiosas. ¿Qué pasó, mija? Su voz sonó ronca y preocupada a través de la línea. Tu padre me llamó hace rato. Se estaba quejando de que no habías llegado. Le pregunté dónde te habían sentado y el muy idiota hasta se rió. Allá atrás, donde no estorbe, me dijo. Quería ir solo para romperle la cara. No vale la pena, tío, le dije, mi voz quebrándose un poco. Es su fiesta, su mensaje. Lo recibí fuerte y claro. Son unos necios, Inés, siempre lo han sido, ciegos a lo que tienen enfrente. Hubo una pausa. Oí el sonido de una herramienta cayendo al fondo. Seguramente estaba en su taller. Pero no te llamaba para eso. Bueno, sí, pero también para otra cosa. ¿Cómo va la producción del nuevo añejo? ¿Recibiste las botellas de diseño que te recomendé? La pregunta fue como un vaso de agua fresca en el desierto. Me enderezó. Cambió el eje de mi realidad de la Inés humillada a la Inés empresaria. Le conté del contrato de Singapur, de las nuevas barricas de roble francés que había comprado, de mis planes para una línea de crema de tequila. Él escuchaba, hacía preguntas inteligentes, celebraba mis victorias. Era el único en toda la familia que no veía agave del alma como un hobby o una locura, sino como lo que era, un negocio serio y próspero. Había sido él quien me había prestado los primeros 50,000 pesos para reparar la vieja camioneta de Javier, un préstamo que le devolví con intereses al cabo de 1 año. Sabía que podías hacerlo, dijo al final de mi relato, su voz cargada de un orgullo genuino que valía más que todos los elogios vacíos de la fiesta. Javier estaría bailando sobre las mesas si viera esto. No dejes que esos estúpidos te hagan sentir pequeña, ¿me oyes? Eres la más grande de todos ellos. Gracias, tío, susurré, sintiendo un nudo en la garganta, pero esta vez de gratitud. De verdad, gracias. Ándale pues, levanta la cabeza, y si puedes, róbate una botella del buen vino. Te la mereces. Colgué el teléfono. El aire de la noche se sentía más fresco, más limpio. La conversación con mi tío no había cambiado mi situación en la boda, pero había reforzado mis murallas internas. Ya no era solo una víctima, era la dueña de agave del alma,
y tenía un aliado. Y eso, esa noche, era más que suficiente. Regresé a mi mesa con una postura ligeramente más erguida. La charla con mi tío había sido un blindaje para el alma. Me senté y observé el espectáculo desde mi palco en el purgatorio. Justo en ese momento, las luces bajaron un poco y un foco iluminó el centro de la pista de baile. Aarón, con el micrófono en la mano, sonreía como un presentador de televisión. Familia, amigos, gracias por acompañarnos en la noche más feliz de nuestras vidas. Su voz resonaba, pulida y segura. Pero antes de continuar la fiesta, quiero cederle la palabra a un hombre que no solo me ha dado su tesoro más grande, sino también su amistad y su confianza, mi suegro, el gran Arturo Torres. Hubo un aplauso entusiasta. Mi padre se acercó al centro, visiblemente emocionado. Tomó el micrófono, sus manos temblando ligeramente. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Habló de su princesa, de la luz que Belén había traído a sus vidas desde el día que nació. Contó anécdotas de su infancia, de su inteligencia, de su belleza. Sus palabras eran un tapiz tejido con hilos de amor y devoción. Y entonces, continuó, mirando a Aarón, llegó este joven brillante, un emprendedor con una visión increíble. Y supe que mi niña estaría en las mejores manos. Aarón no es solo un yerno para mí, es el hijo que nunca tuve. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿El hijo que nunca tuvo? Pero si yo estaba allí, su hija, su primogénita. Mi padre paseó la mirada por las mesas principales, agradeciendo a los invitados de honor. Sus ojos pasaron sobre mi rincón oscuro, una mirada vacía, sin reconocimiento, como si estuviera mirando una silla vacía, un elemento más del decorado. No me mencionó. No hubo un «y también quiero agradecer a mi otra hija Inés». No hubo nada. Fui borrada del guión de su vida, en público, frente a cientos de personas. Fue un acto de aniquilación emocional tan profundo, tan completo, que ya no sentí dolor, ni rabia, solo un vacío helado. El vínculo, ya frágil y desgastado por años de pequeñas traiciones, se rompió definitivamente. Vi a mi madre llorando de emoción. Vi a Belén mirar a mi padre con adoración. Vi a Aarón poner un brazo protector alrededor de mi hermana, una mirada de triunfo en su rostro. Y entendí, yo no pertenecía a esa escena, quizás nunca había pertenecido. Mientras los aplausos retumbaban, hice algo que nunca había hecho en mi vida. No pedí permiso, no me excusé, no busqué la aprobación de nadie, simplemente me levanté. Alicé mi vestido. Tomé mi bolso y con la cabeza en alto di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. No corrí. Caminé con una calma deliberada, cada paso una afirmación de mi propia existencia. Nadie me detuvo, nadie pareció notarlo. Y mientras cruzaba el umbral de la hacienda, dejando atrás el murmullo de la opulencia, supe que no solo estaba abandonando una fiesta. Estaba abandonando la esperanza de ser vista por ellos. Y en esa renuncia encontré el comienzo de mi verdadera libertad. La semana que siguió a la boda fue un respiro. Me sumergí en el trabajo con una ferocidad renovada. El olor a tierra mojada, a agave cocido y a levadura fermentando era mi terapia. Cada tarea física, desde revisar la acidez del mosto hasta levantar cajas, era una forma de purgar la humillación de mi cuerpo. Mi teléfono permaneció en silencio. Ningún mensaje de disculpa, ninguna llamada para preguntar por qué me había ido. El silencio de mi familia era, como siempre, más elocuente que cualquier palabra. Fue un martes por la tarde.
El sol de Jalisco caía a plomo sobre los campos azules. Yo estaba en el patio de la destilería, discutiendo con mi maestro destilador sobre la filtración de la nueva partida, cuando el sonido de un motor demasiado suave y potente para ser de un proveedor rompió la paz del campo. Un sedán alemán de color negro brillante, el coche de Aarón, avanzó lentamente por el camino de terracería, levantando una nube de polvo fino que parecía ofender su pulcra carrocería. Se detuvo frente a la nave principal. La puerta del conductor se abrió y Aarón descendió. Llevaba unos mocasines sin calcetines, pantalones de lino y una camisa blanca impecable. Parecía un turista de lujo que se había equivocado de camino. Un segundo después, Belén bajó del lado del copiloto, con unas enormes gafas de sol y una expresión de profundo disgusto mientras sus tacones se hundían ligeramente en la tierra. Me quedé quieta, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. Mi maestro destilador, un hombre curtido llamado Ramiro, me lanzó una mirada interrogante. «Familia», le dije en voz baja, y él asintió, entendiendo todo, y se retiró discretamente. «Inés, hermanita», exclamó Aarón, abriendo los brazos como si esperara un abrazo que sabía que no recibiría. «Decidimos venir a conocer tu lugar de trabajo. Es muy rústico». Su tono era una mezcla de falso entusiasmo y condescendencia apenas disimulada. Belén se quitó las gafas de sol, parpadeando bajo el sol. «Huele raro aquí», fue su única contribución. Paseó la mirada por las paredes de adobe y los techos de lámina. «¿De verdad trabajas aquí todos los días?» «Aquí es donde la magia sucede, Belén», respondí, mi voz plana. «¿Qué los trae por aquí? No es exactamente su tipo de lugar». Aarón puso un brazo sobre los hombros de mi hermana, atrayéndola hacia él en un gesto de posesión. «Precisamente por eso estamos aquí, cuñada. Hemos estado pensando mucho en ti. Nos preocupas y creemos que tenemos una propuesta que te va a encantar, una que va a cambiarte la vida». Su sonrisa era amplia, depredadora. No habían venido a visitar, habían venido a cazar. Y mientras los guiaba hacia mi pequeña y desordenada oficina, sentí una corriente de hielo recorrer mi espalda. La tregua había terminado. La guerra acababa de empezar. Mi oficina no es más que un pequeño cuarto al final del pasillo, con una ventana que da directamente a los campos de agave. Las paredes están cubiertas de mapas de la región, notas de cata y diagramas del proceso de destilación. Un viejo escritorio de madera, heredado de Javier, domina el espacio, cubierto de facturas, muestras de laboratorio y una taza de café a medio tomar. El aire huele a papel viejo y a ozono de la computadora. Aarón entró primero, su presencia llenando el pequeño espacio y haciéndolo parecer aún más humilde. Pasó un dedo por la superficie del escritorio, examinando el polvo con una mueca. Belén se quedó en el umbral, como si temiera contaminarse. «Siéntense, por favor», dije, señalando las 2 sillas de visita que estaban frente a mi escritorio. Yo rodeé el escritorio y me senté en mi propia silla, el respaldo de cuero gastado un consuelo familiar. El gesto fue deliberado. Este era mi territorio. Aarón se sentó, cruzó las piernas y juntó las manos sobre la rodilla, adoptando la pose de un CEO a punto de cerrar un trato. «Inés», comenzó, su voz ahora seria, modulada para transmitir sinceridad y autoridad. «Lo que has hecho aquí es admirable, de verdad. Has tomado el pequeño pasatiempo de Javier y lo has convertido en algo. Un negocito lindo». La palabra negocito fue como una bofetada. Apreté las manos debajo del escritorio para que no viera mis nudillos blancos. «Pero», continuó, inclinándose hacia adelante, «seamos honestos, esto ha crecido más allá de tu capacidad.
Eres una artista, una artesana. No eres una mujer de negocios. La logística, el marketing internacional, la expansión, es demasiado para una sola persona, especialmente para alguien sin experiencia formal. Miré a Belén. Ella asintió con seriedad, como si estuviera escuchando una profunda verdad revelada. Mi esposo tiene razón, hermanita, dijo con un tono de falsa compasión. Te vemos tan cansada siempre, tan estresada. Queremos ayudarte, queremos quitarte ese peso de encima. Volví mi atención a Aarón. ¿Y cuál es exactamente tu propuesta de ayuda?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. La sonrisa de Aarón regresó, ahora cargada de generosidad magnánima. Es simple. Yo tomaré las riendas de la parte comercial. Usaré mis contactos, mi experiencia, para llevar a Agave del Alma al siguiente nivel. Lo convertiremos en una marca global. Tú te puedes quedar con la parte que te gusta, la producción, jugar con la tierra, esas cosas. Seguirás siendo el alma de la marca, pero sin las preocupaciones de los números y los contratos. Se reclinó en su silla, su expresión radiante de autocomplacencia, como si acabara de ofrecerme el regalo más grande del mundo. Me estaba ofreciendo degradarme de dueña a empleada en mi propia empresa. Me estaba ofreciendo la misma jaula dorada que mi padre me había ofrecido años atrás, solo que ésta estaba decorada con palabras de moda como expansión y sinergia. Déjame entender, dije lentamente. Tú te encargas de todo el dinero y la toma de decisiones, y yo me quedo aquí, en mi negocito lindo, como una especie de mascota de la marca. La cara de Aarón se tensó por una fracción de segundo. No lo pongas así, Inés. Piénsalo como una sociedad, una en la que cada quien hace lo que mejor sabe hacer. Es por tu bien, por el bien de la familia. Por el bien de la familia, repetí, saboreando la amargura de esas palabras. La familia que me sentaba junto a la cocina. La familia que creía que era una incompetente. La familia que ahora quería cosechar los frutos del trabajo que tanto habían despreciado. Antes de que la tensión en la pequeña oficina pudiera estallar, hubo un golpe discreto en la puerta. Aarón sonrió. «Adelante». La puerta se abrió, y un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris impecable que parecía fuera de lugar en la destilería, entró en la habitación. Llevaba un maletín de cuero y una expresión de aburrimiento profesional. «Inés, te presento al licenciado Cárdenas», dijo Aarón con un gesto de la mano. «Es mi abogado. Ha preparado unos documentos para formalizar nuestra colaboración, para que todo sea legal y transparente». El licenciado Cárdenas no me miró a los ojos. Colocó su maletín sobre la esquina de mi escritorio, lo abrió con 2 clics precisos y extrajo una carpeta gruesa de color azul. La deslizó sobre la madera hasta que se detuvo justo frente a mí. El título en la portada estaba impreso en letras doradas: Acuerdo de Reestructuración Corporativa y Cesión de Derechos Administrativos, Agave del Alma S.A.D.C.V. Sentí un escalofrío, a pesar del calor de la tarde. El nombre de la sociedad anónima era correcto. Habían hecho su tarea. «Como verás», intervino Aarón, señalando la carpeta con un dedo, «es un procedimiento estándar. Básicamente, me otorgas un poder notarial amplio para actuar como director general y tomar las decisiones ejecutivas. A cambio, se crea un nuevo consejo de administración, en el que tú tendrás un puesto honorífico, por supuesto, y recibirás un porcentaje de las ganancias netas». «¿Un porcentaje?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Un generoso 20%, dijo Belén, como si me estuviera concediendo un favor real. «Imagínate, hermanita, ganar dinero sin tener que hacer nada de lo aburrido».
Abrí la carpeta. Mis ojos, entrenados por años de revisar contratos de proveedores y acuerdos de exportación, escanearon rápidamente el lenguaje legal. No necesité leer mucho. Las cláusulas estaban diseñadas con una astucia malévola. Poder irrevocable, cesión total de los derechos de voto de las acciones mayoritarias, autoridad para renegociar la estructura de capital y solicitar financiamiento sin aprobación del fundador. No era una propuesta de ayuda, era una ejecución corporativa. Me estaban pidiendo que les entregara las llaves del reino, el bolígrafo para firmar mi propia sentencia de muerte empresarial. Levanté la vista del documento, miré a Aarón, luego a Belén y finalmente al abogado, que seguía examinando sus uñas con desinterés. Vi sus rostros, tan llenos de certeza, de la convicción absoluta de que yo era demasiado tonta, demasiado ingenua, demasiado débil para entender lo que me estaban haciendo. Creían que me deslumbrarían con palabras como consejo de administración y me comprarían con un generoso 20%. Una calma glacial se apoderó de mí. Cerré la carpeta suavemente. El sonido fue apenas un susurro, pero en el silencio de la oficina pareció un portazo. Gracias por la propuesta, dije, mi voz sorprendentemente firme. Es muy completa. Necesitaré algo de tiempo para revisarla con calma. Aarón sonrió, convencido de su victoria. Por supuesto, Inés, tómate tu tiempo, pero no demasiado. Hay oportunidades de negocio que no esperan. Se levantó, y los otros lo siguieron. Te llamaremos en un par de días. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé mirando la carpeta azul sobre mi escritorio. No era un documento, era una declaración de guerra, y ellos habían subestimado fatalmente a su enemigo. Me quedé inmóvil durante varios minutos, escuchando el sonido del coche de Aarón alejándose por el camino de tierra hasta que el silencio del campo volvió a envolverme. El único sonido era el zumbido de mi vieja computadora y los latidos de mi propio corazón, que golpeaban mis costillas como un tambor de guerra. Miré la carpeta azul. La toqué con la punta de los dedos. Se sentía fría, pesada. Era el peso de la traición. La arrogancia de su plan me dejó sin aliento. No solo querían mi empresa, asumían que se las entregaría en bandeja de plata, agradecida por su ayuda. La rabia, una rabia pura y helada, comenzó a subir desde mi estómago, desplazando el miedo y la conmoción. Era la misma rabia que sentí en la boda, pero esta vez no era impotente, era un combustible. Tomé mi teléfono. No dudé, marqué el número de mi tío Vicente. Contestó al segundo tono. «¿Tío?» Mi voz sonó extraña, tensa. «Inés, ¿qué pasa, mija? Tienes voz de haber visto un fantasma». «Peor», respondí. «Acabo de ver al diablo y me ha dejado su tarjeta de presentación». Le conté todo. La visita, la propuesta, el abogado, la carpeta azul. No lo interrumpí. Dejé que las palabras salieran, un torrente de incredulidad y furia. Al otro lado de la línea, el silencio de mi tío era pesado, ominoso. Cuando terminé, no dijo nada durante un largo momento. Solo oía su respiración agitada. «¡Hijos de!», empezó, y luego se detuvo, soltando una larga sarta de maldiciones que habrían hecho sonrojar a un trailero. Sabía que ese Aarón no era de fiar. ¡Lo sabía! Un vividor con zapatos caros. Eso es lo que es. ¿Y tu hermana? ¿Y tus padres? ¿Están todos metidos en esto? Parece que sí, dije, mi voz temblando por primera vez. Escúchame bien, Inés. Su tono cambió. La rabia dio paso a una determinación fría como el acero. No vas a firmar nada, no vas a hablar con ellos, no vas a contestar sus llamadas. ¿Entendido? Entendido. Bien.
Necesitas un abogado, pero no un abogado cualquiera. Necesitas un tiburón, una hija de la que se los coma vivos antes del postre. Hizo una pausa. Conozco a alguien. Se llama Ofelia Ramos. Es la mejor abogada corporativa de Guadalajara. Es cara como el infierno y tiene el temperamento de un perro de pelea, pero si hay alguien que puede convertir esa carpeta azul en confeti y hacérsela tragar, es ella. Voy a llamarla ahora mismo. Le diré que es una emergencia familiar. Te enviaré su número. Llámala en 1 hora. Tío, no sé si pueda pagar a alguien así, comencé a decir, pensando en mis finanzas. No te preocupes por eso ahora, me interrumpió. Preocúpate por mantener la cabeza fría. Esto ya no es un pleito familiar, Inés. Esto es una guerra. Y para ganar una guerra necesitas las mejores armas. Ofelia Ramos es un tanque. Ahora cuelga y espera mi mensaje. Colgué el teléfono, mi mano temblando. La carpeta azul seguía sobre mi escritorio, una amenaza silenciosa. Pero ahora algo había cambiado. Ya no estaba sola frente a ella. Mi tío había encendido una bengala en la oscuridad, y en el horizonte se acercaba un tanque. 1 hora después, con el número de Ofelia Ramos guardado en mi teléfono, marqué. Su asistente me contestó con una voz eficiente y me dio una cita para el día siguiente a 1:00. La licenciada ha hecho un espacio en su agenda. Por favor, sea puntual y traiga toda la documentación. El despacho de Ofelia Ramos estaba en el piso más alto de un moderno edificio de cristal en el corazón del distrito financiero de Guadalajara. Todo en el lugar gritaba poder y dinero, desde los muebles de diseño hasta las obras de arte contemporáneo en las paredes. Me sentí pequeña e intimidada con mis botas de trabajo y mis pantalones vaqueros. Ofelia Ramos no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era una mujer menuda, de unos 60 años, con el cabello plateado cortado en un bob impecable y unos ojos negros tan agudos que parecían capaces de leer el alma. Me recibió con un firme apretón de manos y me señaló una silla. Vicente me ha puesto al corriente, dijo, sin preámbulos. Dice que su familia política quiere robarle su empresa. Muéstreme los documentos. Le entregué la carpeta azul. Ella se puso unas gafas de lectura con montura de carey y comenzó a leer. El silencio en la oficina era absoluto, roto solo por el suave pasar de las páginas. Yo esperaba ver alguna reacción en su rostro, sorpresa, indignación, pero su expresión permaneció impasible, como la de un cirujano examinando una radiografía. Después de unos 10 minutos, cerró la carpeta, se quitó las gafas y me miró fijamente. «Es un robo de principiantes», dijo. Su voz era tranquila, pero cortante como un bisturí. Un documento agresivo, redactado con la arrogancia de quien se cree más listo que su contraparte. Asumen que usted es una ignorante en materia legal y financiera. Es un insulto, más que una propuesta. Sentí una oleada de alivio. Ella lo veía, no estaba loca. Pero, continuó, inclinándose sobre su enorme escritorio de caoba, un insulto así no se responde con una simple negativa. Eso es lo que ellos esperan, que usted se asuste, diga que no, y entonces ellos comenzarán una campaña de presión familiar hasta que usted ceda. No vamos a jugar a su juego, vamos a cambiar el tablero. Sus ojos negros brillaron con una luz depredadora. Usted no va a defenderse, Inés, usted va a contraatacar. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Me ha dicho Vicente que su empresa, Agave del Alma, es su vida, el legado de su esposo, y que es rentable. Muy rentable, confirmé. Perfecto.
Entonces, tenemos recursos. Volvió a su silla. No vamos a limitarnos a rechazar su oferta. Vamos a hacer 3 cosas. Primero, vamos a convertir su empresa en una fortaleza legal inexpugnable. Segundo, vamos a investigar a su cuñado, a Aarón, y a su abogado. Para construir una fortaleza, primero hay que mapear el territorio del enemigo. Deme sus nombres completos. Tengo un equipo que se especializa en encontrar las grietas en los muros financieros de la gente. Y tercero, cuando seamos intocables y sepamos dónde les duele, vamos a tenderles una trampa y los haremos caer en ella. Me quedé sin palabras. Había venido buscando un escudo y ella me estaba ofreciendo un arsenal completo. «Esto no será barato, Inés», advirtió. «El legado de mi esposo no tiene precio, licenciada», respondí, mi voz encontrando una fuerza que no sabía que tenía. «Haga lo que tenga que hacer». Ofelia Ramos sonrió por primera vez. Fue una sonrisa delgada, peligrosa. «Excelente. Póngame al día de sus finanzas. Necesito saber con cuánta artillería contamos». Durante las siguientes 2 horas le abrí mis libros. Le mostré los contratos, los estados de cuenta, las proyecciones de crecimiento. Mientras hablaba, el miedo se disolvía, reemplazado por una claridad y una determinación heladas. Ya no era Inés, la viuda humillada. Era Inés Torres, la dueña de Agave del Alma, y estaba a punto de ir a la guerra. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad febril, un curso intensivo de estrategia corporativa y blindaje legal. El despacho de Ofelia Ramos se convirtió en mi segundo hogar. Me reuní con su equipo de abogados, contadores y asesores fiscales. Eran un ejército de profesionales agudos y eficientes que diseccionaron mi empresa hasta el último tornillo y la reconstruyeron como una fortaleza. El primer paso fue crear un fideicomiso irrevocable. Ofelia me lo explicó con una analogía simple. Piense en su empresa como un tesoro en una caja de madera, dijo. Ahora mismo, cualquiera con una palanca puede intentar abrirla. Un fideicomiso es como meter esa caja de madera dentro de una caja fuerte de titanio, enterrarla bajo 10 metros de concreto y tirar la única llave al fondo del océano. Usted sigue siendo la beneficiaria, pero legalmente la propiedad se vuelve casi intocable para acreedores, demandantes y, lo más importante, familiares codiciosos. Nombré a mi hija Sofía como beneficiaria secundaria y a mi tío Vicente como fideicomisario sucesor, un guardián de confianza en caso de que algo me sucediera. A continuación, reestructuramos la compañía, Agave del Alma, S.A. de C.V. B se convirtió en una subsidiaria de una nueva sociedad holding, Inversiones del Alma, cuya única accionista y presidenta del consejo era yo. Todas las marcas registradas, las patentes de mis procesos de destilación y los valiosos contratos de exportación fueron transferidos a la sociedad holding. Esto crea una capa de protección adicional, explicó el abogado fiscal. Si alguien intentara atacar la operación de la destilería, los activos más valiosos, la marca y la propiedad intelectual, estarían legalmente separados y seguros. Cada documento que firmaba se sentía como un ladrillo colocado en un muro alto y grueso. El sonido del sello del notario sobre el papel era una música tranquilizadora, el eco de mi poder consolidándose. Mientras los abogados construían mis defensas, el equipo de investigación de Ofelia se movía en las sombras. Una mañana me convocó a su oficina. Sobre su escritorio había un informe confidencial. «Tenemos noticias sobre su cuñado», dijo Ofelia, su tono neutro. «A Aaron Fuentes. Sus startups son una fachada. Ha acumulado una deuda considerable con prestamistas privados».
Al parecer, usó el dinero de la boda, que en parte salió de una segunda hipoteca sobre la casa de sus suegros, para pagar algunos intereses vencidos, pero la soga le aprieta el cuello. Está desesperado. Su empresa no es una oportunidad para él, es su única tabla de salvación. La revelación me revolvió el estómago. No era solo codicia, era la desesperación de un hombre acorralado. Y estaban dispuestos a devorarme para salvarse. Hay más, continuó Ofelia. El licenciado Cárdenas, su abogado, tiene un historial de involucrarse en adquisiciones hostiles de pequeñas empresas familiares. Su método es siempre el mismo: intimidación legal y asfixia financiera. Es un chacal. Toda la información pintaba un cuadro aterrador, pero también me daba una ventaja. Conocemos sus motivaciones y sus tácticas, dijo Ofelia, y sabemos dónde golpear. Al final de esas 2 semanas, yo era legalmente una persona diferente. Mis activos estaban protegidos, mi estructura corporativa era un laberinto para cualquier intruso, y yo tenía un conocimiento profundo de las debilidades de mi enemigo. La fortaleza estaba construida. Ahora solo faltaba esperar a que el enemigo intentara asaltar los muros. Con la fortaleza legal firmemente establecida, comenzó la segunda fase del plan de Ofelia, la guerra psicológica. Ahora usted va a ser la mejor actriz de Jalisco, me instruyó en su oficina. Va a mostrarse vulnerable, indecisa. Deje que su arrogancia crezca. Un enemigo demasiado confiado es un enemigo que comete errores. Y así lo hice. La llamada de Aarón llegó un viernes por la tarde. Su voz sonaba impaciente, envuelta en una fina capa de falsa amabilidad. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo va esa revisión? Espero que ya estés lista para que llevemos a Agave del Alma a las grandes ligas. Respiré hondo, invocando a la Inés que ellos creían que era. Hola, Aarón, dije, mi voz sonando deliberadamente cansada y un poco abrumada. La verdad es que es muy complicado. No entiendo la mitad de las cláusulas. Se lo di a un amigo contador para que le echara un vistazo, pero dice que no es su área. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude casi oír las ruedas girando en su cabeza. Estaba cayendo en la trampa. No te preocupes, Inés, dijo, su tono ahora paternalista. Por eso estoy yo aquí. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. Somos familia, ¿recuerdas? Lo sé, suspiré. Es solo que Javier siempre se encargó de estas cosas. Me siento un poco perdida. Cada palabra era una mentira calculada, diseñada para alimentar su ego, para confirmar su percepción de mí como una viuda indefensa. Exactamente, por eso Belén y yo estamos tan preocupados. Mira, ¿qué te parece si nos vemos la próxima semana? Traeré a Cárdenas de nuevo y él te puede explicar punto por punto, con manzanas y peras si es necesario. Verás que es lo mejor para todos. Está bien, cedí, mi voz sonando pequeña y derrotada. La próxima semana. Colgué y sentí una oleada de náuseas. Odiaba el papel que estaba interpretando, pero sabía que era necesario. Le informé a Ofelia de la conversación. «Perfecto», dijo, «está mordiendo el anzuelo. Siga así. Déjelo que fije la fecha de la reunión. Déjelo que crea que tiene el control total». Los días siguientes fueron una tortura. Aarón me enviaba mensajes con artículos sobre la importancia de delegar para los emprendedores creativos. Belén me llamaba para contarme sus planes de redecorar la oficina cuando todo estuviera arreglado. Incluso mi madre intervino, con una llamada llena de suspiros y consejos no solicitados. «Hazle caso a tu cuñado, mija, él sabe de negocios». «Es por tu bien». Cada mensaje, cada llamada,
Era una vuelta de tuerca, pero yo aguantaba, respondiendo con evasivas, con dudas, con una vulnerabilidad fabricada. Aarón se volvió cada vez más confiado. Su impaciencia inicial se transformó en la seguridad de un depredador que sabe que su presa ya no tiene escapatoria. Finalmente, fijó la fecha para la firma. «El próximo domingo», me dijo por teléfono, su voz llena de un triunfo apenas contenido. «Haremos una cena en casa de tus padres para celebrar. Traeremos al notario. Será una noche para recordar. El comienzo de una nueva era para la familia Torres». «Allí estaré», respondí, mi voz apenas un susurro. Cuando colgué, miré por la ventana de mi oficina hacia los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. Las plantas, con sus hojas afiladas como espadas, parecían un ejército silencioso esperando una señal. Una nueva era, me repetí. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. El domingo llegó con una lentitud exasperante. El aire parecía cargado de electricidad, como antes de una tormenta de verano. Pasé la mañana en la destilería, no porque hubiera trabajo que hacer, sino porque el olor familiar y el ritmo de la producción me calmaban los nervios. Caminé entre las barricas de roble, el silencio del lugar roto solo por el goteo ocasional de una válvula. Cada rincón de ese lugar era un testamento de mi lucha, del sueño de Javier, y esa noche iba a defenderlo. Mi madre me llamó al mediodía. Su voz era un torbellino de falsa alegría y ansiedad mal disimulada. «Mi hija, no llegues tarde. Hice tu platillo favorito, mole poblano. Vamos a celebrar». Celebrar. La palabra se sentía como una blasfemia. «No te preocupes, mamá. Allí estaré a las 8 en punto», le aseguré, mi voz sonando mucho más tranquila de lo que me sentía. Pasé la tarde preparándome, no como quien va a una cena, sino como quien se prepara para una batalla. Elegí mi atuendo con cuidado, un sencillo vestido negro de líneas limpias, profesional, severo, sin joyas, excepto el delgado anillo de casada que nunca me quitaba. Recogí mi cabello en un moño bajo y apretado. El maquillaje era mínimo. No quería parecer una víctima, quería parecer una ejecutiva. A las 7:30 recibí un mensaje de Ofelia Ramos. «El equipo está en posición. El paquete ha sido entregado. Proceda como acordamos, sin dudar». Respiré hondo. El paquete era una revista, la edición más reciente de Forbes México. Mi equipo de relaciones públicas, contratado por Ofelia, había trabajado día y noche para asegurar la publicación justo a tiempo. Salí de mi casa. La noche era fresca. Mientras conducía por la carretera hacia Guadalajara, repasé el plan una última vez. No había margen para el error. Cada palabra, cada gesto estaba coreografiado. Llegué a la casa de mis padres a las 8 en punto. Era la casa donde había crecido, pero esa noche se sentía como un territorio extranjero, hostil. Las luces estaban encendidas y podía oír las voces y las risas desde adentro. Eran las risas de la victoria anticipada. Tomé mi bolso del asiento del copiloto. Dentro, junto a mi cartera y mi teléfono, había un sobre grande y manila. Lo toqué. Sentí el borde afilado del papel, el peso de la revista en su interior. Era mi arma secreta. Caminé hacia la puerta principal. Cada paso resonaba sobre la piedra del sendero. Antes de tocar el timbre, me detuve. Miré la puerta de madera maciza, la misma puerta que había cruzado miles de veces. Pero esa noche era diferente. Era un umbral. Al cruzarlo, la Inés que mi familia conocía, la callada, la complaciente, la invisible, dejaría de existir para siempre. Respiré una última vez, levanté la mano y llamé.
La emboscada estaba lista, pero ellos no sabían que la presa era yo. La puerta se abrió casi al instante. Mi hermana Belén estaba allí, radiante con un vestido de cóctel de seda roja. Su rostro se iluminó con una sonrisa de triunfo mal disimulado al verme. «Inés, qué bueno que llegaste», exclamó, tomándome del brazo y arrastrándome hacia adentro. «Pasa, pasa, te estábamos esperando». El interior de la casa estaba lleno de un ambiente festivo y tenso. Mi padre, mi madre, Aarón y el licenciado Cárdenas estaban de pie en la sala, con copas de vino en la mano. A un lado, sentado discretamente en un sillón, había un hombre mayor con un maletín, el notario. La escena estaba perfectamente montada para la ejecución. «Inés, querida», dijo Aarón, acercándose para darme un beso en la mejilla que esquivé sutilmente. «Justo a tiempo para el brindis. ¿Una copa de vino?» «No, gracias», respondí, mi voz sonando firme. «No creo que esta sea una noche para celebrar. Al menos, no todavía». Mi respuesta pareció desconcertarlos por un momento. Intercambiaron miradas rápidas. Mi padre frunció el ceño. «Bueno», dijo Aarón, recuperando la compostura, «directa al grano. Me gusta. El notario está listo cuando tú lo estés». Me quedé de pie en el centro de la sala, sintiendo todas las miradas sobre mí. El momento había llegado. «Antes de proceder con cualquier cosa», dije, mi voz llenando el silencio tenso, «me gustaría presentar a alguien. Espero que no les importe, pero sentí que necesitaba mi propia asesoría legal presente». Y justo en ese momento, como si hubiera estado esperando la señal tras la puerta, el timbre sonó de nuevo. Una confusión momentánea se apoderó de sus rostros. Belén fue a abrir. En el umbral, recortada contra la luz del porche, estaba la figura impecable de Ofelia Ramos. Llevaba un traje sastre de color gris perla y sostenía un elegante maletín de cuero negro. Su presencia irradiaba una autoridad tan intensa que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. «Buenas noches», dijo Ofelia. Su voz era seda y acero. Entró en la sala y sus ojos negros escanearon a cada persona presente, deteniéndose una fracción de segundo más en el licenciado Cárdenas, quien pareció encogerse visiblemente. «¿Y usted quién es?», balbució mi padre. «Soy Ofelia Ramos», respondió ella, extendiendo una tarjeta de presentación que nadie se atrevió a tomar. «Soy la abogada de la señora Inés Torres. Y estoy aquí para asegurar que sus intereses estén debidamente protegidos». El silencio que siguió fue absoluto. Las sonrisas se habían congelado. Las copas de vino se detuvieron a medio camino de los labios. Podía ver el pánico comenzando a florecer en los ojos de Aarón. La fiesta había terminado abruptamente. El juicio estaba a punto de comenzar. Y mi abogada, la tiburona, acababa de entrar en el tanque. Aarón fue el primero en recuperarse de la conmoción. Forzó una risa que sonó hueca y metálica. «Una abogada. Vaya, Inés, no tenías que molestarte. Esto es solo una formalidad entre familia. Pero bienvenida sea, licenciada. Mientras más ojos, más transparencia, ¿no es así?» Era un intento patético de recuperar el control, de minimizar la importancia de la presencia de Ofelia. Ofelia Ramos no sonrió. Dejó su maletín sobre la mesa de centro con un sonido sordo y definitivo. «Señor Fuentes», dijo, su voz cortando el aire, «cuando la formalidad entre familia incluye un poder notarial irrevocable y la cesión del control mayoritario de un corporativo multimillonario, deja de ser un asunto familiar y se convierte en mi asunto. Así que, si no le importa, nos saltaremos las gentilezas». La cara de Aarón perdió un poco de su color.
El licenciado Cárdenas, que había estado tratando de pasar desapercibido, se aclaró la garganta. Mi cliente solo está tratando de ayudar a su cuñada a gestionar un negocio que ha crecido, comenzó a decir. Conozco su reputación, Cárdenas, lo interrumpió Ofelia sin siquiera mirarlo. Y le sugiero que guarde silencio, a menos que quiera que esta conversación se traslade a la barra de abogados por prácticas poco éticas. Cárdenas se calló de inmediato, su rostro volviéndose de un tono grisáceo. Mi madre, al borde de las lágrimas, intervino. «Pero, ¿por qué todo esto, Inés? Somos tu familia. Solo queremos lo mejor para ti». «Mamá», respondí, mi voz suave pero inquebrantable. «Si de verdad quisieran lo mejor para mí, esta reunión no estaría sucediendo. Si quisieran lo mejor para mí, no me habrían sentado junto a la cocina». La mención de la boda los descolocó. Belén dio un respingo, su rostro enrojeciendo de ira o de vergüenza. No pude distinguirlo. «Eso no tiene nada que ver», exclamó. «Lo tiene todo que ver, Belén», repliqué. «Ese acto, como este, se basa en la misma premisa, que soy insignificante, que mi trabajo es un hobby, que mis logros no cuentan y que mi patrimonio está disponible para ser gestionado por personas más capaces que yo». Mi padre finalmente encontró su voz, una voz cargada de la autoridad patriarcal que siempre había funcionado con nosotros. «Basta, Inés, estás siendo dramática y desagradecida. Aarón te está ofreciendo una oportunidad de oro y tú le estás arruinando con esta escena». «No, papá», dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez esa noche. «No estoy arruinando nada. Estoy corrigiendo una percepción equivocada, una percepción que todos ustedes han cultivado durante años. Y creo que es hora de presentarles la realidad». Me acerqué a mi bolso, que había dejado en un sillón. Metí la mano y saqué el sobre manila. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en el sobre, en el objeto que contenía la verdad que estaban a punto de enfrentar. Sostuve el sobre manila en mis manos por un momento, sintiendo su peso. Era más que papel y tinta. Era la culminación de 12 años de trabajo silencioso, de sacrificios invisibles, de una determinación que ellos nunca habían visto porque nunca se habían molestado en mirar. «Ustedes hablan de mi negocito», comencé, mi voz llenando el silencio absoluto de la sala, «de mi hobby. Creen que estoy jugando a la empresaria en mi pequeño rancho polvoriento». Caminé lentamente hacia la mesa de centro, donde Ofelia había dejado su maletín. Con un gesto deliberado, abrí el sobre y saqué su contenido. No era un documento legal. No era un informe financiero. Era una revista. La edición de ese mes de Forbes, México. La coloqué sobre la mesa de caoba boca arriba, para que todos la vieran. El impacto fue instantáneo. Una onda de choque silenciosa que recorrió la habitación. En la portada, a todo color, estaba yo. No la Inés de la mesa 18 con su vestido sencillo. Era una fotografía profesional tomada en mis campos de agave al atardecer. Estaba de pie, con mis botas de trabajo y una camisa de mezclilla, la tierra de Jalisco bajo mis pies y una expresión de serena confianza en mi rostro. Detrás de mí, las hileras de agave azul se extendían hasta el infinito. Y luego estaba el titular, impreso en letras grandes y audaces que era imposible ignorar. El alma de Jalisco. Cómo Inés Torres construyó un imperio de tequila de 15 millones desde las cenizas. El silencio se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. Era un silencio denso, pesado, lleno de la estática de cerebros que no podían procesar lo que veían.
Vi a mi padre tomar sus gafas del bolsillo de su camisa y ponérselas, como si no pudiera creer lo que sus ojos le decían. Vi a Belén llevarse una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par en una mezcla de shock y envidia. Vi a mi madre desplomarse en el sofá, su rostro pálido como la cera. Pero la reacción más gratificante fue la de Aarón. Su sonrisa ensayada se había desvanecido, reemplazada por una máscara de pura incredulidad. Su mandíbula estaba apretada y un tic nervioso había comenzado en su párpado. Se inclinó, tomó la revista, sus manos temblando ligeramente. La abrió, pasando las páginas del artículo principal, viendo las fotos de mi destilería de última generación, viendo los testimonios de expertos de la industria, viendo los gráficos que mostraban el crecimiento exponencial de agave del alma en los mercados internacionales. 15, susurró, la palabra ahogada. 15 millones de dólares. No es posible. Oh, es muy posible, señor Fuentes, intervino la voz cortante de Ofelia. De hecho, la valoración es conservadora. Mis analistas la sitúan más cerca de los 18, considerando los nuevos contratos de distribución. Aarón dejó caer la revista sobre la mesa como si quemara. Me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era arrogancia ni condescendencia. Era miedo. El miedo de un jugador que se da cuenta de que ha apostado todo en la mano equivocada. El miedo de un depredador que descubre que su presa, después de todo, no era un cordero, sino un león. Así que, como pueden ver, dije, mi voz tranquila resonando en la habitación atónita. No necesito que nadie gestione mi negocio. Lo estoy haciendo bastante bien por mi cuenta. Mientras mi familia seguía paralizada por el shock de la revelación de la revista, Ofelia Ramos decidió que era el momento de asestar el siguiente golpe. Se acercó a su maletín con la calma de un jugador de ajedrez a punto de anunciar el jaque mate. Y ya que estamos en una noche de total honestidad, dijo, su voz llenando la sala, creo que es un buen momento para poner todas las cartas sobre la mesa. ¿No les parece? Abrió el maletín y extrajo 2 carpetas, mucho más delgadas que la que Aarón me había presentado, pero infinitamente más letales. Dejó la primera sobre la mesa, frente a Aarón. Este, dijo, es un informe detallado sobre la situación financiera de su consultora Fuentes Innovación. Mi equipo de investigación forense ha sido muy minucioso. Parece que tiene usted una deuda de casi 3 millones de pesos con varios prestamistas privados de reputación dudosa. Sus últimas 3 startups fueron declaradas en bancarrota y actualmente enfrenta 2 demandas por incumplimiento de contrato. En resumen, señor Fuentes, usted está en la ruina. Aarón se quedó blanco como el papel. Intentó hablar, pero solo un sonido ahogado salió de su garganta. Belén lo miró, sus ojos llenos de una nueva y terrible comprensión. Ofelia no había terminado. Tomó la segunda carpeta y la colocó suavemente frente a mis padres. Y este otro documento, continuó, su tono ahora teñido de una falsa simpatía, es una copia del registro público de la propiedad. Concierne a esta misma casa. Parece que hace 2 meses ustedes solicitaron una segunda hipoteca por un monto considerable. Casualmente, el mismo monto que, según mis fuentes, costó la boda de su hija. Mi madre sollozó, un sonido lastimero. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. La desesperación lleva a tomar malas decisiones, filosofó Ofelia.
Y parece que el señor Fuentes los convenció de que la única salida era tomar el control de la empresa de Inés para usarla como garantía y salvarse todos. Un plan audaz, arriesgado y, por supuesto, completamente ilegal. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras los aplastara. Luego dio el golpe de gracia. Normalmente, el banco que ostenta esa segunda hipoteca estaría a punto de iniciar un proceso de ejecución, dado que el señor Fuentes no tiene cómo pagar, y ustedes tampoco. Pero no tienen de qué preocuparse. Miró a mis padres y luego a Aarón con una sonrisa que era todo menos amable. Verán, mi clienta, la señora Torres, cree firmemente en mantener los asuntos dentro de la familia. Sacó un último documento de su maletín. Hace una semana, Inversiones del Alma, la sociedad holding de la señora Torres, compró la totalidad de esa deuda al banco. Y también compró la deuda personal del señor Fuentes a sus prestamistas, quienes estuvieron encantados de recibir un pago y deshacerse de un cliente tan problemático. Dejó el documento sobre la mesa. Era un contrato de cesión de deuda. Lo que esto significa, en términos sencillos, concluyó Ofelia, su voz resonando como el martillo de un juez, es que la casa en la que estamos sentados y el futuro financiero del señor Fuentes ya no pertenecen al banco ni a un grupo de usureros. Le pertenecen a ella. Y señaló directamente hacia mí. Si la revelación de la revista Forbes fue una onda de choque, el anuncio de Ofelia fue un terremoto de magnitud 10 que demolió los cimientos de su mundo. La sala, que momentos antes era un escenario para mi humillación, se convirtió en la escena de su propia implosión. La primera en romperse fue Belén. El sollozo que había estado conteniendo escapó en un grito ahogado. Miró a Aarón, no con amor, sino con el horror de alguien que acaba de descubrir que ha estado durmiendo con un monstruo. «¡Me mentiste!», le espetó, su voz temblando de rabia y traición. «Dijiste que eran inversiones, dijiste que todo estaba bien». Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar desconsoladamente, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. Mi madre, Lupe, se quedó sin aire. Se llevó una mano al pecho, su respiración convirtiéndose en jadeos cortos y rápidos. «Nuestra casa», susurró, mirando alrededor de la sala como si viera fantasmas. «Arturo, nuestra casa». Su mirada se posó en mí, una mirada suplicante, aterrorizada, la mirada de alguien que ha perdido todo el poder y lo sabe. Mi padre, Arturo, el patriarca, el hombre cuya palabra siempre había sido ley, parecía una estatua de sal. Estaba de pie, rígido, su rostro una máscara de cera pálida. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no había ira en ellos, solo una devastadora y absoluta derrota. Lo había despojado no solo de su autoridad, sino de la ilusión de su propio éxito. La casa que representaba el trabajo de su vida ahora estaba en mis manos. Se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en el respaldo de un sillón para no caer. Y Aarón, el gran emprendedor, el hombre de la visión, estaba completamente deshecho. Su cuerpo, antes erguido y arrogante, ahora estaba encorvado. Miraba los papeles sobre la mesa, luego a mí, luego a su esposa llorando. La maquinaria de su mente, siempre girando, siempre planeando, parecía haberse detenido por completo. Estaba atrapado. No había salida, no había mentira que pudiera sacarlo de esto. Había volado demasiado cerca del sol, y ahora sus alas de cera se habían derretido, enviándolo en una caída libre hacia la ruina. Yo los observé a todos, uno por uno.
El imperio de mi padre, construido sobre el orgullo y la ceguera. El mundo de cuento de hadas de mi hermana, financiado por deudas y mentiras. El castillo de naipes de mi cuñado, a punto de ser barrido por el viento. Todo se había derrumbado en el lapso de 10 minutos. No sentí placer, no sentí la alegría de la venganza que había imaginado. Sentí un vacío profundo, una tristeza inmensa por la familia que podría haber sido y nunca fue. Pero debajo de esa tristeza había una base sólida de resolución. Esto era necesario. Era la única manera de detener el ciclo de desprecio, la única manera de reclamar mi lugar, no por la fuerza, sino por el peso innegable de la verdad. El silencio en la sala era ahora el silencio de un campo de batalla después de que la lucha ha terminado. Y yo era la única que quedaba en pie. Fue en ese silencio devastado que finalmente hablé. Mi voz, cuando salió, era tranquila, desprovista de la ira o el triunfo que podrían haber esperado. Era la voz de una CEO estableciendo los términos de una adquisición, no la de una hija vengativa. «No he venido aquí a destruirlos», dije, y vi un destello de esperanza en los ojos de mi madre. «Pero tampoco he venido a que me destruyan. Las cosas van a cambiar a partir de esta noche». Me dirigí primero a mis padres. «No voy a ejecutar la hipoteca. No los voy a echar de su casa». Mi madre ahogó un sollozo de alivio. «Pero», continué, y la esperanza se congeló en su rostro, «a partir del próximo mes me pagarán la mensualidad a mí. Exactamente la misma cantidad que le pagaban al banco, sin retrasos. Si fallan un solo pago, la casa pasará a ser propiedad de Inversiones del Alma. ¿Está claro?» Mi padre, aún apoyado en el sillón, solo pudo asentir. Había perdido la voz. Luego me giré hacia Aarón. Él levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. «En cuanto a ti», dije, mi voz volviéndose más dura, «tu deuda conmigo es ahora oficial. Tienes 60 días para presentarle a mi abogada un plan de pago viable y detallado. Si en 60 días no tengo un plan que me satisfaga, o si incumples cualquiera de los pagos, la licenciada Ramos tiene instrucciones de iniciar el proceso de liquidación de todos tus activos personales. Y créeme, sus investigadores encontrarán hasta el último centavo que hayas escondido». Miré a mi hermana Belén, que había dejado de llorar, y me observaba con una mezcla de miedo y algo que parecía un incipiente respeto. «Lo que hagas con tu matrimonio, Belén, es tu decisión, pero tu esposo no volverá a acercarse a menos de 100 metros de mi empresa o de mi casa. Y nunca ninguno de ustedes volverá a interferir en mi vida o en mis negocios». Hice una pausa, dejando que los términos se asentaran. No eran negociables, eran decretos. Vi el rostro de mi madre, una súplica silenciosa en sus ojos. En ese instante, una parte de mí, la hija que siempre había buscado su aprobación, sintió una punzada de dolor, una tentación de suavizar el golpe. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Estaba cruzando una línea? El recuerdo de la mesa 18, del desprecio en sus ojos, me asaltó. Pero fue la mirada de Aarón lo que solidificó mi resolución. En sus ojos no había remordimiento, solo odio. El odio del depredador que ha sido superado por su presa. Comprendí que cualquier muestra de debilidad de mi parte sería vista como una oportunidad. Tenía que ser implacable, no por venganza, sino por supervivencia. «Esos son mis términos», concluí. «Ofelia se pondrá en contacto con ustedes mañana para formalizar todo». Me giré hacia mi abogada, que había observado toda la escena con una satisfacción apenas disimulada. «Licenciada, creo que hemos terminado aquí».
Ofelia asintió, recogió sus carpetas y su maletín con una eficiencia letal. «Ha sido un placer», dijo a la habitación en general, aunque era evidente que el placer había sido exclusivamente suyo. Nos dirigimos hacia la puerta. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. El silencio que dejamos atrás era un abismo, un vacío donde antes había habido arrogancia y planes. Al llegar al umbral, me detuve y me giré por última vez. Los miré, a los 4, congelados en su tabló de derrota. Eran mi familia. La sangre que corría por mis venas era la suya. Y sin embargo, esa noche se sentían como extraños, los antagonistas de una historia que finalmente había llegado a su clímax. «Una cosa más», dije, mi voz ahora más suave. «El mole estaba delicioso, mamá. Gracias». Fue un pequeño gesto, quizás innecesario. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba demostrarme a mí misma que debajo de la empresaria de acero todavía quedaba una hija, que mi victoria no me había despojado de mi humanidad. Luego, sin esperar respuesta, salí de la casa cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El aire nocturno nunca se había sentido tan fresco, tan limpio. Caminamos en silencio hacia mi coche. Ofelia no dijo nada hasta que estuvimos dentro. «Estuvo usted magnífica, Inés», dijo, mientras yo encendía el motor. «Firme, controlada, y el toque final del mole, una obra de arte». No respondí de inmediato. Conduje por las calles silenciosas de la colonia, alejándome de la casa que había sido mi prisión y mi anhelo durante tantos años. No me sentía magnífica, no me sentía eufórica. Me sentía vacía, como un campo después de la cosecha. El trabajo estaba hecho, la cosecha recogida, pero el campo estaba desnudo, agotado. «No me siento como si hubiera ganado», admití finalmente, mi voz sonando extraña en el silencio del coche. Ofelia me miró desde el asiento del copiloto. «No ganó una batalla, Inés», dijo en voz baja. «Usted ganó la guerra. Y lo más importante, no la ganó por ellos, la ganó por usted y por Javier». La mención de su nombre me hizo tragar salida. Tenía razón. Todo esto había comenzado como una forma de proteger su sueño, su legado, y lo había logrado. Había honrado su memoria de la única manera que sabía, luchando. Dejé a Ofelia en su edificio y conduje a casa, a mi pequeña casa junto a la destilería. Al llegar, no entré de inmediato. Me quedé afuera, mirando las estrellas que brillaban sobre mis campos de agave. Las hileras de plantas parecían saludarme en la oscuridad, sus hojas como brazos extendidos. La guerra había terminado, había sobrevivido, estaba libre, y aunque la victoria tenía un sabor agridulce, era mía, enteramente mía. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, respiré profundo sin sentir un peso en el pecho. El tiempo, como el buen tequila, tiene una forma de suavizar los bordes más afilados. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio casi total por parte de mi familia, roto solo por las notificaciones bancarias mensuales que confirmaban el pago de la hipoteca. Eran puntuales. El miedo era un gran motivador. La vida en agave del alma floreció. La publicidad de la revista Forbes nos había abierto puertas que antes parecían selladas. Cerramos 2 nuevos acuerdos de distribución en Europa y nuestro tequila de edición limitada, Legado de Javier, ganó una medalla de doble oro en la competencia de licores de San Francisco. Esa noche estábamos celebrando ese premio. Organicé una pequeña fiesta en la terraza de la destilería para mi equipo. Había música, comida y, por supuesto, el mejor tequila.
Mi tío Vicente estaba allí, con una copa en la mano y una sonrisa que no le cabía en la cara. «Míralos», me dijo, señalando a mis empleados que reían y bailaban. «Mírate a ti. Esto es lo que se llama justicia poética, mija». Le sonreí. «No es justicia, tío. Es solo trabajo duro». «Llámalo como quieras», respondió, chocando su copa con la mía. «Yo lo llamo una chingonería». Más tarde, mientras la fiesta seguía, me aparté a un rincón para mirar el atardecer. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Inés?» La voz era vacilante, casi irreconocible. Era Belén. «Sí», respondí, mi corazón dando un vuelco. «Yo solo quería decirte que me voy de la ciudad. Me inscribí en un posgrado de diseño de interiores en la Ciudad de México. Empiezo el próximo mes. Vaya», fue todo lo que pude decir. «Dejé a Aarón», continuó, su voz quebrándose. «Después de esa noche, todo se vino abajo. Me di cuenta de que nunca me había amado. Solo amaba la idea de lo que podía conseguir a través de mí, de mi familia, de ti. Lamento haber sido tan ciega, Inés, y lamento todo». Era la disculpa que había esperado toda mi vida, y ahora que llegaba se sentía extraña, anticlimática. «Te deseo lo mejor, Belén», dije, y lo decía en serio. «Espero que encuentres lo que buscas». «Gracias», susurró. «Y papá y mamá están yendo a terapia, juntos. No sé si sirva de algo, pero están intentando». Colgamos. Me quedé mirando el horizonte, donde el sol se hundía tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las heridas no se habían cerrado por completo. Quizás nunca lo harían, pero algo se había movido. Pequeños brotes verdes comenzaban a crecer en el campo quemado de nuestra relación. No sabía si algún día volveríamos a ser una familia como antes, y quizás eso era bueno, porque la familia de antes estaba construida sobre cimientos de mentiras y desprecio. Quizás, solo quizás, ahora teníamos la oportunidad de construir algo nuevo, algo más pequeño, más frágil, pero basado en una verdad dolorosa. Mi tío Vicente se acercó y me puso un brazo sobre los hombros. «¿Todo bien?» «Sí, tío», respondí, mirando el cielo vibrante. «Todo está empezando a estar bien». Esa noche, después de que el último empleado se fue y el silencio regresó a la destilería, me quedé sola en la terraza. El aire olía a tierra y a la promesa de la lluvia. Me serví una última copa de Legado de Javier y observé mis campos de agave, un mar de espadas azules bajo la luz de la luna. Cada planta era un testimonio de una decisión. La decisión de creer en el sueño de mi esposo cuando nadie más lo hizo. La decisión de luchar cuando me dijeron que me rindiera. La decisión de trazar una línea cuando intentaron borrarme. La victoria se sentía tranquila, sólida. Pero la pregunta seguía flotando en mi mente. Una pregunta que no era para mi familia, ni para mi tío, ni siquiera para el fantasma de Javier. Era una pregunta para mí. Y ahora se la hago a ustedes. Mirando hacia atrás, a esa noche en la casa de mis padres, a la devastación en sus rostros, a la familia que desmantelé para poder salvarme, no puedo evitar preguntarme, ¿fui demasiado lejos? ¿Mi contraataque fue demasiado brutal? ¿O simplemente hice lo que tenía que hacer para proteger no solo mi negocio, sino mi dignidad, el legado de mi esposo y, quizás, para enseñarles a todos una lección muy cara sobre el verdadero significado del respeto? Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, si crees en el poder de la resiliencia y en que a veces la batalla más importante es la que libramos por nosotros mismos, te invito a suscribirte al canal. Juntos podemos crear una comunidad que entiende que el respeto no se pide, se exige, y que el éxito
es la mejor venganza.